Bueno, estamos a día viernes 20 de marzo. Son las 4:50 horario México, 6:49 horario Nueva York. Y finalmente pasado la fase 1. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. El día de hoy se pasó esta fase 1. Y voy a comentar el trade de esta fase que hizo que la pasara. Y también tenemos ahora la fase 2, que el objetivo ya es a un 5%, ya casi se pasa. Y fue en este mismo día donde hice la operación. Vamos a ver un poco sobre qué operaciones tomé, por qué las tomé y más. Esta fue la operación que me hizo pasar la fase. Fue ahí justamente. Igual voy a estar poniendo las capturas de MetaTrader. Pero bueno, el punto es que esta fue la operación que me hizo pasar la fase. Iba con un riesgo-beneficio 2.15 a 1. Y este fue el trade ya de la segunda fase. Vamos a explicar por qué metí esta compra. Bien, voy a empezar con DXY como siempre. Me gusta empezar aquí. Como mencionaban, los objetivos que yo tenía para DXY eran más altos. Sin embargo, el día jueves, que fue un día en el que estuve en break-even, porque yo estaba haciendo una operación por aquí de ventas en el euro, y como no se dieron, me dejó en break-even. Hizo una operación de compra por aquí, bueno, por aquí, mejor dicho, hasta estos objetivos, por este punto. Aquí exactamente en este fair value salí de esas compras, ingresé por aquí aproximadamente, y esto me hizo recuperar la pérdida que yo tenía, donde las ventas las había hecho por aquí antes de las noticias, y mis objetivos eran propiamente estos mínimos de la semana que hay actualmente. ¿Y por qué salí? Al ver una divergencia cuando el precio toma los mínimos, el de que si no toma esos máximos, me percaté de ese momento en el que tal vez era probable alcanzar estos máximos, por la sencilla razón de que teníamos noticias de tipos en la mañana. Entonces dije, mira, si el movimiento no va a ser a partir de ahora para seguir continuando en una dirección bajista hacia los tipos, con la situación de una divergencia y máximos iguales por aquí, pues planteo que el precio podría llegar a estos máximos, pero yo únicamente hice el trade para quedar en break-even en este punto, justamente ahí en ese fair value, y hice el trade de compras por aquí. Me dejó con un poco más de beneficio que la pérdida, porque usualmente cuando el precio avanza pongo break-even al punto también de cubrir los costos, y ya después de este trade pues tuve un poco más de beneficio, y lo que estaba intentando fue tomar una venta, es decir, para ese punto seguía en ese sesgo. La venta estaba por aquí aproximadamente, y estaba planteando un ratio de riesgo-beneficio 1 a 2, porque en ese momento era lo que me faltaba para pasar esa cuenta, algo así. Sin embargo, ¿qué pasa? La dirección fue sumamente alcista, así que conforme la ganancia, primero, conforme el pequeño break-even que tuve aquí cubriendo costos, esta compra que me resultó en ganancia, y después la pérdida, prácticamente quedé en break-even. No tuve ni ganancia ni pérdida en el día. Y para el día de hoy buscaba este ratio precisamente para cubrir los costos. Ahora vamos a regresar, ya que mencioné por qué estos dos máximos iguales, por qué estaba operando, porque por qué razón mi sesgo era totalmente alcista. Creo que ya lo había comentado en grabaciones o videos anteriores. El punto es que el jueves fue totalmente bajista, fue un día sumamente bajista. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a ir un poco a la relación de velas. Sabemos que en CRT
cuando una vela cierra por debajo de la otra. No es una regla general, pero es una regla de lectura. Tentativamente lo que va a hacer la siguiente vela es tomar sus mínimos, ¿cierto? Eso es lo que, en teoría, deberíamos estar observando. Sin embargo, hay que ver también el contexto, o bueno, en mi caso lo que yo vi fue el contexto del mercado. En principio fue que a la apertura de la semana ya habíamos tenido un movimiento, pues digámoslo así, prolongado. Los días de tipos, cuando yo anticipaba que la reserva no iba a hacer cambios por toda la situación macroeconómica que se está viviendo, al no hacer cambios eh, y esperar a que la inflación golpeara en los próximos meses, estaba descontando aquí subidas en el DXY con la perspectiva de aumento de tasas. Igual el mantener tasas pues daba al DXY un terreno de ventaja porque los diferenciales respecto al Reino Unido en principio es la misma tasa, pero con Europa o la zona euro la tasa es más baja, por lo que planteaba una subida en el DXY y una bajada en el euro. Es por esa razón que estaba operando esas ventas que mencioné que fallaron por aquí aproximadamente, después de superar estos máximos, antes de la noticia de los tipos, para que el precio fuera por estos mínimos. Fue totalmente equivocado, la dirección fue sumamente bajista, quedé en un día break-even. ¿Y qué pasa? Que el día de hoy, viernes, no tenemos absolutamente ninguna noticia de alto impacto. Voy a traer aquí el calendario económico y nos vamos a dar cuenta como el viernes pues ya no hay ninguna noticia, ya no hay ningún catalizador grande. Esos catalizadores fueron en días anteriores. Al no tener catalizadores, yo no puedo tener expectativas en primera de que el sesgo del DXY sea en un sesgo, vaya, hacia arriba para tomar estos equal highs. No lo esperaría. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún catalizador. No espero una volatilidad fuerte en el índice del dólar, ni en el euro, ni en las demás divisas. Simplemente por esto. Porque en principio los tipos de interés ya fueron de Estados Unidos, que sí mostraba la dirección que yo estaba pensando. La publicación de tipos de interés y de la libra hicieron que fueran alcistas y bajistas para el dólar, y hoy día viernes ya no tenemos ninguna noticia. Por lo tanto, para mí reflejaba de muy baja probabilidad que yo retome el sesgo hacia estos máximos. No representa ninguna ventaja, ningún contexto adecuado pensar que hoy viernes, al no tener ningún tipo de noticias, yo pueda estar buscando una expansión de este tipo y tomar ventas en el euro. No representa nada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que el día jueves fue bajista. Estos máximos los voy a ir eliminando porque nada más quiero quedarme con lo esencial. Por lo tanto, la idea en base a la teoría es que vengamos por este mínimo, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este punto? Hay cosas bastante interesantes. En primera, vemos aquí que este máximo es de las 2. Vemos que es tomado a la 1. Si vamos al euro, este mínimo de las 2, de las 14 horas, no es tomado aquí a la 1 ni a las 2. Por lo tanto, tenemos una divergencia. Ahora, un punto importante también es que al no existir volatilidad y que teóricamente el mínimo que debería ser alcanzado es este de aquí, como no existe ningún catalizador de alto impacto que haga que el mercado entre en una fase de expansión gracias a la volatilidad, lo que suelo esperar de estos escenarios es más algo acumulativo. Por lo tanto, mis objetivos deben ser em, cortos en lo que estoy buscando y no con la expectativa de que se cumplan grandes objetivos. Para mí esto es un gran objetivo. ¿Por qué? En relación de donde estamos, sin catalizador de noticias, y ese es otro motivo. Esperar a que la volatilidad baja no tome objetivos relevantes o objetivos grandes, como en este caso, por ejemplo, del euro, eran unos 60 pips aproximadamente desde este mínimo. Entonces no lo iba a esperar. Que lo puede hacer, porque todavía no ha terminado el día de trading, sí lo puede hacer. Pero como vuelvo a repetir, gracias a que los días de tipos de interés ya pasaron, llegamos al viernes sin catalizador de noticias, la expectativa es que vayamos por debajo de estos mínimos
en vez de retomar el sesgo alcista si estos máximos iguales y como toda la volatilidad ya ha pasado, no espero mucha volatilidad este día, aunque la teoría de CRT me diga que vamos a ir por debajo de estos mínimos. ¿Qué es lo que si observamos? Observamos cómo está esta pequeña divergencia. Por lo tanto, esa divergencia vemos que aquí, justamente a las 3, como el precio ya ha sacado estos máximos, ha generado esta divergencia. Aquí justamente a las 3 el precio expande. Ahora vamos a ver un poco de PDR Race. Esto es un Fair Value Gap bajista. Sabemos lo que es un Fair Value Gap bajista. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se produce una divergencia? El precio tiende a tomar mínimos o máximos en la dirección de esa divergencia. Por ejemplo, esta divergencia, al ser bajista, el precio está, digamos, programado, entre muchas comillas, para ir a tomar mínimos. ¿Cuáles son los mínimos que yo estaba observando? Esos que tenemos de aquí. ¿Por qué? Porque son los más cercanos en el precio. En el euro, ¿cuáles son los máximos más cercanos que tenemos en el mercado? Estos que tenemos aquí. Ahora también estaba observando cómo, si nos fijamos aquí, este es la vela antes de la una de la vela de 4 horas. Voy a ir eliminando por aquí cosas. Ok. Esta es la vela de la una. ¿Qué es lo que hace? Ir por debajo del mínimo, crear la divergencia y después expandir. ¿Cuál es el próximo objetivo que puede alcanzar el precio? Esos máximos de esta vela de 4 horas. Por lo tanto, yo ya tengo un máximo delimitado que me puede servir como un objetivo de corto plazo, un objetivo conservador dentro del contexto de que no espero una volatilidad tan grande y por lo tanto aquí se produce la divergencia a la vela de la una. A las 3 el precio en 15 minutos ya está mostrando la intención de expandir en este punto. Y bien, ¿qué es lo que pasa con este Fair Value Gap? Que si el precio quisiera ir por encima de estos máximos o tener una dirección alcista un poco más prolongada, entonces debería superar este Fair Value Gap. Y dices, bueno, aquí lo supera, sí, pero vamos por partes, ¿ok? Vamos ahorita por partes. ¿Qué sucede aquí? A las 3 el precio muestra esa expansión. Tengo en cuenta de que hay un Fair Value Gap bajista, pero lo que yo estoy priorizando, por decirlo de alguna manera, es la divergencia que se produce y que esta divergencia, por lo tanto, debe sacar un máximo o debe sacar un mínimo en el DXY. Por lo que yo observo, este es el máximo de las 9, este es el mínimo de las 9. Perfecto. Tenemos, digámoslo así, cuadrado que estos mínimos pueden ser tomados y estos máximos pueden ser tomados. Por lo que a las 3, si se está produciendo un impulso que se genera a partir de la toma de estos mínimos o de un fair value o que se produce en un bloque de órdenes, da lo mismo, es una expansión. Lo que estoy observando aquí es que el precio para llegar a esos objetivos en primera no debería tomar estos mínimos de la divergencia porque el sentido de la divergencia ya se rompe. En segunda, el swing low o el mínimo empieza a partir de aquí, esa fase de impulso. Por lo tanto, yo esperaría con alta expectativa de que si el precio quiere llegar a estos máximos, no tome estos mínimos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En dónde entro yo? Marco el 50% de este Fair Value Gap. Vemos como aquí se crea un rango para bajar, pero este rango para bajar no me sirve a mí para tomar operaciones de venta, ni decir que la dirección está equivocada. ¿Para qué me sirve? Para esperar a que la próxima vela de 15 minutos tome los mínimos de esta vela y vuelva a generar un rango alcista. Por lo tanto, para tomar esos mínimos, yo busco un PDR Rate. ¿Qué PDR Rate tengo? Este Fair Value. Pero no voy a entrar inmediatamente, tome ese mínimo. O se podría hacer, es una cuestión de pips, pero aquí estaba refinando la entrada para que me diera ese ratio que yo estoy buscando. Por lo tanto, veo ese 50% que es el Consequent Encroachment del Fair Value Gap y lo que hago es ir a refinar la entrada en 5 minutos. ¿Qué tenemos aquí en 5 minutos? Tenemos otro Fair Value, pero con el Fair Value Gap de 15 minutos es más que suficiente. Así que lo que hice fue marcar la entrada aquí. Ahora, ¿por qué estoy marcando la entrada desde aquí? Porque por el tema del broker en el que estoy,
pues obviamente cuando recibo la alerta de TradingView de que se llega al nivel, yo ingreso el lotaje, meto la operación, pues el precio ha deslizado un poco más hacia abajo. Ahora también este 50% vemos que cuadra con esto. ¿Qué es esto? Básicamente es un breaker. Es un máximo que toma un mínimo y que vuelve a ser superado. Entonces tengo, digamos, confirmaciones por PDR Raise. Ahora bien, analicemos esta parte de este swing de 15 minutos que produce esa expansión. Vemos que un swing low es la creación de tres velas, ¿cierto? La vela del medio, que es más profunda, y la vela de sus lados. Como estamos bastante cerca del objetivo y estoy teniendo un buen punto de entrada, yo no espero que el precio tenga que ir necesariamente por debajo de este mínimo. Que lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero no es, digamos, lo que yo esperaría en cuestiones de recorrido de un tipo de drawdown en contra de la dirección que planteo que puede tomar el precio. Entonces la operación ingresa ahí. En DXY lo que está pasando es que estamos llenando este Fair Value Gap. Bueno, estamos tomando la parte de este Fair Value Gap ahí justamente. ¿Y qué otra cosa vamos a considerar? ¿Por qué yo no entré aquí? Si en 5 minutos aquí tenemos otro Fair Value, ¿por qué yo no entré aquí o no entré en este mínimo? Porque simplemente hay que esperar a la nueva vela de 15 minutos, que es la que va a formar, cuando esta vela termine de formarse, va a crear ese Fair Value Gap. Por lo tanto, esta vela de 15 minutos se forma a las 3:30. Vemos ahí, entonces, por qué evito entrar aquí y por qué decido esperar, aunque el precio desde aquí ya estaba mostrando esos indicios de que quería subir, pero se mantenía rechazando. Esto puede ser muy engañoso porque vemos una vela con volumen, casi superando estos máximos y llegando a objetivos. Pero bueno, ahí vemos como a las 3:30 exactamente se da el movimiento y el de más tiempo se la pasa un poco lateral. Ahora vemos, este máximo de las 21 horas ya ha sido tomado en el euro a las 4:15. ¿Qué es lo que pasa aquí? A las 4:15 el precio todavía no toma el mínimo. En el euro ya ha tomado ese máximo. Son las 4:20 y son las 4:25 y el euro se encuentra más alto. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? En principio, si el precio quiere ir verdaderamente por debajo de estos mínimos, no debería tener ningún impedimento en hacerlo. ¿Qué impedimentos estamos encontrando? Que el euro está tomando los máximos, mientras DXY no está tomando los mínimos de las 9. Por lo tanto, ahí hay una pista. ¿Qué otra pista vemos? En principio, como dije, no esperar a que la volatilidad sea fuerte en este día en particular. Sin noticias, un día viernes, cuando ya sea publicado y reflejado todos los datos de tipos. Entonces, ¿qué veo aquí? Si bajamos a 15 minutos, lo que vemos es un bloque de órdenes. Justamente aquí, donde llega el bloque de órdenes a la vela de las 4:15 en la temporalidad de 15 minutos. Pero ¿dónde llega justamente? A las 4:15. ¿Dónde toma el máximo el euro? A las 4:15. Si vemos, entonces, aquí el precio está mostrando la reacción en este bloque de órdenes sin necesidad de tomar ese mínimo. Ahora bien, ¿qué produce la entrada? En principio, si volvemos a ir al euro, vemos que ¿qué tenemos aquí? No tenemos ningún rango, ¿cierto? Ni alcista ni bajista. Estamos operando internamente en velas de 4 horas. Ya ha sacado este máximo, la vela de la 1. Si nosotros vamos a una hora, ¿qué es lo que vemos aquí? Como el precio ya ha creado un rango bajista. ¿Qué contexto tenemos? Tenemos el contexto de una divergencia en donde DXY no es capaz de tomar ese mínimo, reacciona al bloque de órdenes y se nos crea un rango alcista. Por lo tanto, esa divergencia fue lo que me hizo a mí plantearme la idea de que a las 5 podríamos tener un movimiento que pudiera llevar a estos máximos. No que exactamente a las 5 se iba a alcanzar, sino que a partir de esta hora ya podríamos estar buscando estos máximos que tenemos por aquí. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Inicia la nueva vela de las 5, que es esta que tenemos aquí, en el euro. No tenemos ningún rango para subir ni tenemos ningún rango para bajar. Por lo que, si consideramos una divergencia, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, que el precio primero, si quisiera seguir subiendo, tendría que activar este rango.
Así que situación de divergencia en este punto, situación en donde también se crea un rango bajista o se está creando un rango bajista. Yo tenía la expectativa de que a las 5 justamente se iba a crear o se iba a empezar a configurar movimientos bajistas en la acción del precio. Ahora analicemos también este detalle bastante importante, el fair value, ¿ok? Si esto va a ser un inversion fair value gap, ya voy a quitar esta operación, ya vimos cómo la tomé. Si yo iba a esperar a que esto fuera un inversion fair value gap, entonces lo que yo iba a esperar para esta vela de las 4 que toma esos objetivos es que hiciera el power of 3, abriera, hiciera el mínimo y expandiera. ¿En dónde esperaría que hiciera el mínimo la vela de las 4? Que inicia justamente aquí, dentro del 50%, segundo aquí, dentro de la parte superior del 50% de ese inversion fair value gap. En principio lo cumple, vemos esto. Pero ¿qué es lo que pasa justamente aquí a las 4:45? El precio está volviendo de nuevo a ese inversion fair value gap, por lo cual podemos, o bueno, yo anticipé de que este inversion fair value gap no iba a servir para llevar el precio más arriba, ¿ok? Así que elimino esa propiedad de mi mente de que este fair value gap va a ser para que el precio siga alcanzando máximos más altos. ¿Por qué? Porque esto teóricamente debió ser el mínimo de esa vela y seguir expandiendo más arriba. ¿Qué pasa? Crea una divergencia con DXY, DXY reacciona a un bloque de órdenes y ¿qué vemos aquí? En 5 minutos vemos cómo se crea justamente aquí un desplazamiento. Si vemos. Entonces aquí a las 4:55 yo veo que el precio ya ha desplazado bajista, ya no queda tiempo para que el precio vuelva a expandir más alto porque la lógica es que este inversion fair value gap sirva para impulsar el precio más alto. No queda tiempo en estos momentos, por lo tanto anticipo que esta vela de las 4 va a cerrar justamente aquí. Bueno, no es que yo haya anticipado los precios de cierre, sino que me refiero y a lo que hago mención es que yo me imagino esta vela de las 4 que no va a cumplir con la característica de ese inversion fair value gap y obviamente va a ir a atacar estos mínimos que tenemos por acá. ¿Ok? Ese era el contexto para que vayamos entendiendo. Y en el caso de DXY, ¿qué pasaba? Como se había creado la divergencia, además de eso se había creado este rechazo que vemos aquí. Si vemos cómo los cuerpos no superan la parte de la apertura del bloque de órdenes, lo único que esperaba era un retroceso básicamente, y el contexto que más puede beneficiar en un retroceso es este fair value gap bajista. Por lo que yo decido entrar ahí en esas ventas y que anticipo. Como se crea una divergencia, como estamos en un periodo en donde es altamente probable una lateralidad, pues obviamente si yo veo que aquí el precio ya no muestra condiciones para seguir subiendo, que este fair value gap, cuando se convirtió en una inversion fair value gap, tiene el potencial de perder esa propiedad de impulsar el precio más alto, que espero la lateralización, poca volatilidad, no hay escenario de noticias y que no anticipo que el precio vaya a alcanzar estos máximos, aunque con la teoría, con CRT, anticipe que se puedan tomar los mínimos del día jueves. Elijo escenarios conservadores. ¿Qué sucede aquí? Pues que anticipo que esta divergencia va a ser rota, es decir, que ahora el precio tendría que venir a tomar estos mínimos. Por lo que ahí planteo la primera operación, justamente ahí, en ese punto con un stop aquí encima. ¿Por qué? Porque si ahora yo estoy operando este escenario de reversión, no tiene ningún sentido de que el precio pueda volver a tomar estos máximos, porque en todo caso lo que haría es confirmar este inversion fair value gap para que el precio siga subiendo y eliminar esta divergencia que se está creando, y en todo caso que el DXY en este punto simplemente sirviera como un retroceso para venir a tomar estos mínimos. Ahora vemos un punto importante. Esto fue el punto en donde DXY, digamos, reacciona a este fair value gap para llevarlo más abajo. ¿Qué es lo que puedes esperarte? Hay dos cosas que pueden pasar con este tipo de formaciones. En primera,
que si el precio forma una pierna de precios, internamente, antes de crear el mínimo, haya reaccionado un fair value, lo que puede llegar a pasar es que retroceda, tome el máximo que reacciona al fair value gap bajista y vuelva a tomar esos mínimos. Yo estoy consciente de este tipo de formaciones porque ya las he visto demasiado, ya he operado en estos escenarios y bueno, estoy acostumbrado. Así que, ¿qué es lo que planteo aquí? Los objetivos más cortos que puede alcanzar el precio es por acá. Y al momento de que el precio va hacia ahí, decido poner un break-even. Pero, ¿qué pasa? En principio estoy en un break-even. Se establece un riesgo inicial para la operación. Como en ese riesgo inicial ya estoy en break-even, tengo riesgo libre. Es decir, que puedo abrir otro trade con el mismo o menor riesgo al sesgo que estoy operando. Así que abro un trade a la mitad del riesgo que estaba operando aquí con un stop loss por encima de estos máximos. ¿Por qué? Porque de nuevo no tendría sentido que si el precio va a ser bajista, vuelva a tomar esos máximos para poder bajar, porque entonces yo ya me prepararía mentalmente para un escenario errático, en donde no habría dirección, por lo cual no valdría la pena operar en ese sentido. La primera operación saldría en break-even más comisiones, y esta segunda operación, si yo estaba arriesgando 0.50%, pues entonces ahora nada más tendría una pérdida de 0.25%, pero estos trades me pagarían muchísimo más que el ratio de riesgo-beneficio 1 a 3, que en total fue como un 1 a 4 y medio, algo así aproximadamente, sumando las dos posiciones. Por lo que estoy haciendo es gestionar el riesgo en los escenarios que pueden pasar. Vemos como aquí se cumple el primer escenario en donde el precio toma ese máximo, intenta hacer una reacción bajista, pero inmediatamente rechaza de nuevo. Ahí, justamente en ese punto, es donde meto esa siguiente operación, más en concreto en alrededor de este fair value. ¿Y qué pasa? Aquí estoy gestionando. Tengo el stop loss aquí encima, yo ya tengo protegido aquí el break even, que aquí parece ser que el precio toca mi break even, pero por la diferencia entre el broker no lo hace. Y en dado caso de que llegara a tocar y no supere este máximo, pues bueno, salgo de esa operación y ahora estoy con otra a mitad de riesgo. El punto es que ahora estoy gestionando la evolución de este precio. ¿Qué pasa? Vemos como el precio sube e inmediatamente baja y empieza a bajar. Aquí es donde yo estoy gestionando ya qué es lo que espero de la acción del precio. En principio no puedo decir que la operación va bien, al menos de que este Fair Value Gap se supere. ¿En dónde se supera? En esta vela. Ya hace un movimiento bajista. Es ahora cuando traigo el stop de esta segunda posición hacia este máximo y simplemente dejo correr y que el mercado haga lo que tenga que hacer. Y vemos cómo finalmente se toman estos máximos que tenemos por aquí. Bien, ahora, ¿qué espero del precio? Ya no espero absolutamente nada. Tenemos estos dos mínimos iguales, que no dejan de ser mínimos iguales y no dejan de ser un punto de liquidez en teoría. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Que vamos a ir eliminando porque no me gusta tener mucho en mis gráficos. Batería completa. Ok, batería completa. No me gusta tener mucho en mis gráficos. Como decía, ¿cuál era el objetivo? El mínimo que produce esa divergencia aquí. Y ahí es donde salgo de las posiciones. ¿Qué es lo que estaba anticipando? Que el precio activará un rango, que en este caso es esta vela que tenemos por aquí. ¿Por qué estaba esperando eso? ¿Lo estaba operando? No, simplemente lo esperaba. ¿Por qué? Porque si vemos que el DXY tiene, ahora sí podemos eliminar todo esto, si vemos que el DXY, en principio, lo que muestra la teoría del rango de velas es que si tenemos el cierre por debajo, anticiparíamos que se tomen los siguientes mínimos. Por lo tanto, este sería el máximo a alcanzar en el euro, que es lo que vemos aquí, que justamente cuando toma este mínimo se está activando un rango. No está confirmado, simplemente se está activando. Por lo que a la toma de estos mínimos, ahora sí, podríamos intentar volver a tomar máximos anteriores, que en este caso serían estos. ¿Y a qué corresponden esos máximos anteriores? Donde se producen los mínimos iguales
o si lo queremos ver de otra perspectiva, la liquidez. Por lo que yo esperaría algo así, en este sentido de que el precio ahora lo que quiera hacer es tener la intención de dirigirse a estos máximos y quizás sí poder alcanzar estos máximos que tenemos aquí. Pero no es lo que espero, aunque el precio lo haga, no es lo que yo esperaría y no es lo que yo operaría porque pues ya tuve operaciones en base a objetivos conservadores y en compras y en ventas en ambos sentidos y ya se cumplieron las cosas que yo esperaba en un inicio. Esto ya es una parte secundaria, pero lo principal que yo analicé es que tenemos un escenario de baja volatilidad. Esto no deja de ser un rango activado en 4 horas que su objetivo está aquí arriba y que corresponde también al objetivo que de que se puede alcanzar. Pero ya no es un escenario que me interesa operar porque estamos a viernes y lo que espero más es un mercado mixto o mejor dicho acumulativo sin muchísima volatilidad.